Hola, buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Aquí comienza Zona Franca. Hoy se aplazó la discusión sobre la ley de orden público del gobierno Gustavo Petro y hubo regocijo, por lo menos así se interpreta en la oposición. Más denuncias en medio del ambiente a través del legislativo sobre lo que han bautizado como micos. Eso es lo que dicen las personas que van en la vía contraria a las iniciativas del gobierno, las bien aceitadas maquinarias del gobierno de Gustavo Petro. La paz total sería tan pero tan amplia que en ella también cabrían personas integrantes de la primera línea que actualmente o tienen un tipo de proceso penal o incluso han sido condenadas por participar en las manifestaciones, por vandalismo, por asesinato, por todo tipo de delito. Esto no debe sorprender porque posiblemente el indulto fue algo que mencionó en la campaña el hoy presidente Gustavo Petro. Yo le solicito al fiscal general de la Nación que libere a nuestra juventud. Liberen a los jóvenes. Esa fue una petición el mismo día que Gustavo Petro se proclamó como presidente de la República y fue al fiscal general, calificada como inusual, como desconocedora de la independencia de los poderes en Colombia, pero también significa el cumplimiento de una promesa de campaña. Alrededor de la discusión, en medio de este debate justamente, hoy los indígenas en Vera salieron a protestar por lo que dicen son incumplimientos en la alcaldía de Claudia López, incluso el gobierno de Gustavo Petro. La cosa no salió bien y definitivamente le terminaron prendiendo más gasolina, o metiendo más gasolina a la discusión a propósito de indultos, a propósito de perdón a quienes participen en la protesta social, a quienes agredan policías, a quienes ataquen la infraestructura pública y privada. La discusión está abierta en el Congreso de la República. Son 2 o 3 artículos que hablan del perdón que se le daría a quienes hoy estén afrontando procesos penales, insisto, incluso condenados por participar en la protesta social que se tornó violenta, no en la protesta pacífica. La pregunta alrededor es si habrá indulto a quienes delinquen o a quienes acusan de delinquir en jornadas de manifestación. ¿Qué tan amplio va a ser? ¿Qué tipo de delitos va a cobijar este perdón que pretende dar el presidente Gustavo Petro, su gobierno, a quienes participaron en las protestas, especialmente a los jóvenes de primera línea? Bienvenidos. El ambiente no parece ser muy bueno porque el ambiente es de anarquía, de desorden en lo que tiene que ver con Bogotá, justamente ambientando la discusión que se da en el Congreso de la República, la paz total que pretende extenderse a los jóvenes de primera línea. No es algo nuevo, de eso ya veníamos hablando y ese es el tema de conversación. Bienvenidos. Aquí comienza Zona Franca. Hemos invitado especialmente a Lucía Bastidas, que es concejal de Bogotá por el partido Alianza Verde. Concejal, muy buenas noches y bienvenida. Muy buenas noches, un gusto como siempre estar aquí debatiendo de temas de interés nacional. Gracias, concejal. También está con nosotros Sócrates Saavedra, que es docente y abogado experto en Derecho Penal, magíster en Derecho con especialización en litigio oral en California, muy curtido en estos temas que son los penales, que son los que nos van a ocupar. Doctor Saavedra, buenas noches y bienvenido. Hola María Camila, muy buenas noches y un gusto discutir sobre aspectos jurídicos de este proyecto de ley que interesa a todos en el país. Sí, señor, y sobre ese proyecto de ley, uno de los hombres que lo está estudiando en el Congreso de la República es el doctor Pedro Suárez Vaca, que es representante de la Cámara por Boyacá, es el del Pacto Histórico. Representante, muy buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches, un saludo a los panelistas y a toda la teleaudiencia. Quisiera que nos ayudara, que le ayudara a los televidentes, representante, a entender qué es lo que están intentando hacer desde el Congreso de la República con indultos, con gestores sociales. Bueno, sustancialmente el país conoce muy bien que una de las propuestas principales del gobierno de Gustavo Petro desde la campaña misma ha sido la de encontrar un escenario de paz para los colombianos. Fue una de sus principales promesas.
Y para ello, pues se ha encontrado que no se pueden hacer, digamos, acuerdos parciales. Ya la historia nos ha mostrado lo difícil que es lograr la paz para el país cuando se hacen acuerdos con solamente algunos grupos. La pretensión del presidente es en la actualidad lograr lo que se ha propuesto como la paz total, es decir, hacer unos acuerdos con los distintos actores de las distintas formas de violencia que tiene Colombia. Y para ello, por supuesto, tiene que construirse plenamente un marco jurídico que le permita actuar, que le permita entrar en ese diálogo con los distintos sectores que han participado de esa historia violenta de nuestro país para lograr lo que nos proponemos con la paz total. Y esto no puede ser solamente con unos grupos, con los grupos guerrilleros, sino tiene que ampliarse el espectro a los demás sectores que han cometido algún tipo de conducta violenta y que a través de estos diálogos podemos llegar a la paz del país. Vayamos por parte, representante. ¿Indulto para quién? Bueno, el indulto se plantearía en los términos que se propone la paz total para los distintos actores que entren a dialogar con el gobierno nacional. Sí, y solamente eso lo puede hacer, por supuesto, el presidente de la República, incluyendo aquellos que han cometido distintas conductas punibles en el marco de la realidad social y de las, digamos, la violencia social que se generó en el paro nacional de los años 2020 y 2021. ¿Y los gestores de paz serían quiénes? ¿Serían quienes están presos no condenados? No, es posible, esto dependerá del desarrollo de esta ley, de las discusiones que se están dando, que sean las personas que han sido procesadas, que están siendo procesadas, y por qué no, en el momento en que se llegue al consenso, si así se determina, podrían ser las personas que han sido condenadas y que sean cobijadas por el perdón legal y constitucional que se les dispondría en su favor. Concejal Bastidas, ¿cómo le suena a usted este proyecto, la Ley de Orden Público y a propósito del ambiente de paz total? Bueno, la Ley de Orden Público, la 418, cada 4 años se readecúa a lo que quiere cada presidente. Esta vez es paz total entendida como impunidad total. Y no me extraña porque el pacto de la picota que se habló tanto en campaña presidencial, pues nos decía, aquí va a caber todo el mundo, los delincuentes, los que están en la mafia, los que conejearon la paz como los de Marquetalia porque están felices, por supuesto el ELN, muy bien que se haga la negociación o los acuerdos con los grupos guerrilleros, pero aquí donde cabe todo el mundo, el tema de la primera línea, pues tiene ofendidos a las miles de víctimas que hay en el país, que son los vecinos de los barrios, que fueron los que fueron víctimas de extorsiones, de boleteos, de fleteos, el ingeniero Camilo que asesinaron en Bogotá y tantos otros. Así que es una vergüenza que paz total sea impunidad total. Y ojalá el Congreso de la República esté a la altura de las circunstancias. Hoy, Camila, y usted lo sabe, lo que pasó en Bogotá. 22 personas heridas, 11 policías, dentro de ellos una mujer, gestores de convivencia, de cuenta de los que estaban protestando pacíficamente. ¿Dónde está el termómetro de que es pacífico? Que no va a pasar absolutamente nada. Una policía que tienen maniatada, amarrada, es decir, aquí delinquir paga, ese va a ser el mensaje del gobierno nacional. Todo el que haya hecho delitos, el que haya atravesado la ley, pues va a tener privilegios. Los que están trabajando, los que se la sudan, los que tienen que caminar por los bloqueos, esos no los va a voltear a mirar el gobierno nacional. Doctor Saavedra, ¿cómo lo ve usted? Bueno, el proyecto de ley tiene dos aspectos. Contiene un indulto, el cual tiene rango constitucional, no se lo está inventando Gustavo Petro. El artículo 201 de la Constitución establece que el presidente de la República, en relación con la rama judicial, puede conceder indultos. ¿Qué no contiene el proyecto? Y en mi concepto debería contenerlo. El proyecto no contiene amnistía. Amnistía e indulto son figuras jurídicas diferentes. El indulto es perdón a procesos judiciales ya ejecutoriados, es decir, que ya han culminado, ya se ha condenado, exactamente, ya se ha condenado a la persona, mientras que la amnistía es el perdón para procesos en los que no existe condena ejecutoriada. Y decía que el proyecto no contiene la figura de amnistía, pero sí debería contenerla,
Por lo siguiente, porque lo que trae el proyecto es la posibilidad de que el presidente de la República suspenda órdenes de captura o suspenda medidas de aseguramiento, lo cual desde ya lo anticipo es absolutamente inconstitucional. Esto choca con la estructura de la Ley 906 de 2004 establecida en la Constitución, como quiera que el único que puede intervenir en la libertad de los ciudadanos ni siquiera es la Fiscalía, Camila, es un juez de control de garantías. Entonces, que el presidente lo haga sería una disposición absolutamente inconstitucional. Lo que sí debería contener ese articulado, si lo que se quiere es perdonar a las personas que han delinquido durante las protestas sociales, es una amnistía. Entonces, debería contener una amnistía que no la contiene. Lo que contiene es el indulto y una disposición absolutamente inconstitucional, y lo advertimos nuevamente desde ya, que es que el presidente de la República pueda suspender órdenes de captura o suspender medidas de aseguramiento. Eso solo lo puede hacer un juez de la República, que en Colombia se llama Juez Constitucional de Control de Garantías. Esto sería, representante, un cheque en blanco para el presidente Gustavo Petro. ¿Cuáles serían los límites de esa ley de orden público, de esos superpoderes para el presidente? No, en ninguna manera. Naturalmente existen unos límites propios de la Constitución, existen unos valores y unos principios de orden constitucional que garantizan esos límites que va a tener el presidente de la República. Lo que nosotros pretendemos sustancialmente es entregarle al presidente unos instrumentos que le permitan avanzar hacia la pacificación del país. Por supuesto, uno entiende que este es un país en donde nos hemos acostumbrado a creer que el derecho penal va a resolver todos los problemas que tiene la sociedad. Digamos, los conflictos sociales que originaron las violencias de este país tienen una historia social muy compleja y que el derecho penal no los va a resolver. El derecho penal, digamos, es apenas una barrera de contención de las violencias de nuestro país. Y entonces lo que se propone es que el derecho penal permita hoy que el presidente... Debe ser excepcional, representante, sí, pero ¿cómo le llamamos o cómo debería manejar un fiscal la situación, por ejemplo, del ingeniero, lo mencionaba la concejal, Camilo, degollado aquí en Bogotá por una línea que cruzaron, un cable que cruzaron los jóvenes de primera línea, los policías que intentaron quemar vivos? Eso no es terrorismo, eso no es asesinato, eso no, digo, ahí hay un cóctel de circunstancias diferente a como se ha pretendido mostrar. Por supuesto, hay unos delitos que no van a estar contemplados, digamos, en los indultos. El doctor conoce muy bien que no cualquier conducta puede ser contemplada en el perdón que se le propone al gobierno, ni siquiera con argumentos de orden constitucional. Precisamente la Constitución prohíbe que haya unos delitos que son digamos, de una estructura muy grave y que no pueden ser indultados. ¿Cómo cuáles serían delitos de lesa humanidad, el homicidio. No, le pregunto por los que estarían hoy cobijados por ese indulto que se está planteando en el Congreso. Digamos, hay procesos de toda índole, hay procesos por daño en bien ajeno, lesiones personales, multiplicidad de delitos que, digamos, pueden ser cobijados por estas condiciones de indulto. Pero Camila, ahí hay no un mico, sino un orangután. Doctor Sócrates y querido representante, facúltese al presidente de la República para que en el marco de la política de paz total pueda otorgar indultos a aquellas personas que hayan sido condenadas por conductas desplegadas en contextos relacionados con el ejercicio del derecho a la protesta social. Y lo veíamos en la introducción del programa. El presidente, el día que ganó, dijo: liberen a los jóvenes, liberen a los muchachos. Es que no eran muchachos que estaban protestando pacíficamente. Pacíficamente es que usted sale a protestar, como hubo marchas hace poco por la reforma tributaria. Otra cosa es que afectaron la infraestructura de transporte de la ciudad. Hubo bloqueos que encarecieron los productos de la canasta familiar. Una mujer perdió a su hijo por los bloqueos porque ni siquiera dejaron pasar a las ambulancias. Entonces usted aquí no puede decir que esto no es un orangután que están planteando ustedes en el marco de la ley de orden público que siempre se ha tenido en el país y que se refrenda cada 4 años. No, perdón, mira, uno no puede decir que va a perdonar al que no ha cometido un delito, ¿sí? Si estuviéramos hablando de las personas que protestaron pacíficamente dentro del marco de la ley, pues no estaríamos hablando de la pacificación y de la negociación con estas personas. Tenemos que hablar de ese perdón a las personas que cometieron delitos. En eso consiste precisamente la ley de y las víctimas, estas víctimas no valen. Perdóname.
No Entonces, cabe. el tema, por supuesto, de las víctimas tiene que ser consustancial con los poderes que se le van al presidente de la República. Tiene que haber unas condiciones de diálogo con las víctimas tienen que ser reparadas adecuadamente, de lo contrario pues no serviría de nada este diálogo. En todo caso, lo que pasa es que nosotros aquí en nuestro país estamos acostumbrados a que todo se resuelva con la cárcel. ¿Cuántas personas de las que están siendo apenas procesadas no van a resultar absueltas porque probatoriamente no se les puede demostrar la comisión de un delito? Y eso es una situación completamente distinta que también paz total, igual impunidad total. Doctor Saavedra, ¿cuáles serían los delitos, digo, por su experiencia, que entrarían allí? Viendo el cóctel, le decía yo hace unos instantes al representante, de delitos: tortura, homicidio, terrorismo, etcétera, etcétera. Bueno, hay dos cosas. Primero, hay una prohibición por bloque de constitucionalidad, artículo 93. Colombia está sometida a unos tratados internacionales en materia de derechos humanos que no puede violentar de ninguna forma. Esos tratados están al mismo nivel de la Constitución. Luego, entonces, delitos como los delitos de lesa humanidad, el genocidio, crímenes de guerra, tomas de rehenes, desaparición forzada, delitos sexuales, acceso carnal y conexos no podrían ser objeto de indulto. Además, el indulto está reducido a delitos políticos y conexos. Ahí tendríamos que reglamentar muy bien ese tipo de disposición para no cometer excesos. Además, entiendo que el proyecto de ley entiende que esto, antes de que el presidente indulte, deberá pasar por un comité compuesto por el fiscal general y otras autoridades que conocen de este tema, en donde, por supuesto, casos como el policía degollado y otros casos gravísimos no podrían ser objeto de indulto. ¿La última palabra, representante, la tendría el presidente? Bueno, ahora mismo se tiene que aprobar por parte del Congreso de la República. El indulto sería una facultad extraordinaria que se le otorga por parte del Congreso de la República al presidente, quien puede tomar esas decisiones de acuerdo a los estudios que se le habrán de presentar y que tendrá que considerar previamente a consultar esa mesa de la que habla el doctor. Esto es una promesa de campaña, es decir, es un pago por la campaña al presidente, el apoyo. El presidente Gustavo Petro lo ha reconocido públicamente, que el triunfo se lo debe a los jóvenes, incluyendo, me imagino yo, los de primera línea. ¿Esto se puede interpretar como una promesa paga ahora de campaña? La paz es una promesa de campaña, claro que sí. Pero no es una promesa de campaña, ¿no lo era esto, el indulto a quienes salieron a las calles a manifestarse? Eso forma parte del proceso de paz que se está buscando para el país. Es decir, aquí no se está buscando impunidad, se confunde la impunidad con los procesos alternativos, con las respuestas alternativas a los conflictos sociales. Aquí todo el mundo habla de impunidad creyendo que el no echar a la cárcel es impunidad. También pacificar, presentar unas sanciones alternativas, unas respuestas alternativas a los conflictos, forman parte de la solución de esos conflictos por parte del Estado, y eso no siempre es impunidad. Concejal Bastidas. Mire, hay otra parte de los micos, querida María Camila, y tiene que ver con que esos jóvenes que van a sacar de las cárceles, no los que protestaron pacíficamente, no los que tiraron una piedra, los que delinquieron, los que torturaron como alias 19, que habían planeado traerlo a Bogotá y que torturaba y que desde la cárcel seguía mandando y haciendo vandalismo por la ciudad. Serán promotores de convivencia y participación ciudadana. Entonces, ténganlo claro, queridos televidentes, aquellos que bloquearon, aquellos que torturaron, aquellos que mataron a un joven como al joven Camilo, aquellos que hicieron y deshicieron con la infraestructura pública y privada de las ciudades, con el cuentico de paz total, que es igual a impunidad total, pues van a estar disque de gestores de convivencia y participación ciudadana. Ojalá. Toda democracia necesita contención. Pero ojalá, de eso no se trata un proceso, digo, de resocialización, que quienes delinquieron y sean perdonados. Claro, pero tienen que llevar un proceso de por medio, tienen que haber unas capacitaciones. ¿Y qué vamos aquí a meter? Este artículo, como está diciendo es, ustedes quieran, hagan lo que quieran, el presidente tiene facultades. Con el cuentico de paz total, de impunidad total, el ministro solo tiene que pasarle la lista y no va a pasar absolutamente nada. Doctor Saavedra. Bueno, hay dos conceptos que hay que diferenciar desde el punto de vista técnico. Primero, el concepto de política criminal y segundo, el concepto de derecho penal. La política criminal es la manera como un Estado decide tratar el fenómeno delictivo y el derecho penal es el estudio de ese fenómeno delictivo desde un punto de vista normativo. ¿Qué sucede acá? Que el Estado ha considerado en su política pública criminal no tratar como delincuentes a jóvenes que sí
han delinquido, pero que no merecen pena. Hay delito típico, antijurídico y culpable, pero lo que no hay es merecimiento de pena. Y en este caso es muy importante ese concepto para no someter casos, por ejemplo, como el de Adriana Bermeo, una joven que ayudaba a hacer pancartas, trabaja en temas artísticos, grafitis, hizo una transferencia por Nequi de 15.000 pesos a una persona involucrada en estos asuntos y ahora está en la cárcel, una cárcel de mujeres sin ningún tipo de beneficio, sentenciada o bueno, procesada por ser financiadora de una organización criminal sometida a delitos como el concierto para delinquir con fines de terrorismo y otros que la pueden exponer a 10 años o más de prisión. Esto es absolutamente injusto y sí creo que es una política criminal acertada que hace años la política criminal no se compaginaba con la criminología, que es el estudio de estos fenómenos delictivos. Entonces, como lo decía el representante, la única forma de tratar estos fenómenos no es la cárcel y en casos como esos, absolutamente injustos, creo que se justifica. Claro. Por supuesto, habrá otros casos extremos donde el tratamiento tendrá que ser diferente o estaremos... No, claro, es que nadie se refiere a los 15.000 pesos, pero aquí había millones de pesos financiando las primeras líneas. Tenían equipamientos, tenían armas, tenían comida permanentemente. Esto no fue gratis. Y entonces, con el cuento de paz total vamos a tener impunidad total. Eso es lo que nos está preocupando a las víctimas, porque las víctimas no existen, no las nombran. Y hay víctimas tangibles, a los que les dañaron sus comercios, a los que los agredieron físicamente, pero hay unas víctimas intangibles, los vecinos que tuvieron afectaciones psicológicas no durante un día, ni durante una semana, durante meses y que hoy todavía tienen secuelas y nadie los ha volteado a mirar. Ya vamos a hablar de las víctimas. Hay otro señor. tema respecto a las víctimas, María Camila, que no quisiera dejar pasar porque se ha repetido bastante. Y es que conforme al artículo 201 constitucional y la jurisprudencia de la Corte Constitucional desde el año 2005 e incluso anteriores, el hecho de que se indulte a una persona no significa que las víctimas no tengan derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación, esto porque de lo contrario se estaría incumpliendo compromisos internacionales, concretamente el sistema interamericano. Entonces ese tema estaría garantizado aún con la aplicación de la figura del indulto. Me quiero devolver un poquito, representante, para preguntarle. Uno es el caso que me parece que son extremos, el caso que referencia el abogado Sócrates, pero otro es, por ejemplo, alias 19. Y una cosa son los indultos y otra cosa son los gestores de convivencia, los gestores sociales que se están proponiendo desde el Congreso de la República. ¿Qué haría el señor, por ejemplo, alias 19, que no está condenado y entraría dentro del paquete de gestor social? ¿A qué se dedicaría? Miren, para los delitos que no son indultables, entonces para ellos, por supuesto, no puede operar la figura de ser gestores de paz, porque ellos no podrían salir a cumplir esa función. Entonces, eso dependerá de si los delitos que le comprueben a este señor efectivamente constituyen aquellos que no pueden ser objeto de ese indulto. Si es así, él podría efectivamente, si efectivamente se dan las condiciones legales y constitucionales, él podría perfectamente salir a realizar esas gestiones de paz, esos diálogos sociales que le permitan, digamos, cumplirle al Estado, cumplirle a la sociedad con una sanción alternativa. Sí, porque es que aquí creemos que solamente el Código Penal a través de la cárcel va a resolver ese conflicto. El propósito es ayudar a que eso pacifique. Uno comprende y estamos de acuerdo con que las víctimas no pueden quedar solas. Y si bien el proyecto no lo está mencionando, ya lo aclara el doctor, constitucionalmente hay unas obligaciones para estos efectos. Eso es imposible de evadir porque ya está en la Constitución. Esto forma parte de todo un bloque jurídico dentro del cual está la Constitución y las normas internacionales de derechos humanos que tendrán que ser aplicadas y aquí no se puede desconocer. Así el proyecto lo dijera, que no lo dice, que se van a desconocer esas normas internacionales de derechos humanos, eso sería declarado inconstitucional. Y no lo hace, ¿por qué? Porque eso ya está en la Constitución y por tanto el proyecto, en mi respetuoso criterio, cumple con los cánones de constitucionalidad y va a ser aprobado por la Corte Constitucional. ¿Serían indultos o perdones individuales o colectivos? Individuales, por supuesto. ¿Esto se puede interpretar o leer como un mini proceso de paz? ¿Hijo de la paz total? No, no es un mini proceso, eso forma parte de todo el tema de la paz total. Yo te decía que para lograr la paz que se pretende en Colombia,
se busca todos los escenarios en que ha confluido situaciones sociales que han generado violencia. Este es uno de los casos, claro. La protesta social. Hay otro tipo de violencia que es la violencia paramilitar, hay otro tipo de violencia que es la violencia guerrillera. Cada uno tiene un origen distinto que debe ser tratado por el Estado. Pero fíjese, representante, que son conflictos donde hay víctimas y siempre se ha dicho que en cualquier proceso de paz como este que se habla y se bautizó como paz total, tiene víctimas. ¿Dónde están las víctimas de la primera línea, de los jóvenes que salieron a manifestarse violentamente? ¿No son el centro de este acuerdo? Todas las víctimas tiene que cumplirse las condiciones que la Constitución y que la Corte Constitucional ya ha desarrollado. Entonces es reparación, asegurar la no revictimización, la no realización nuevamente verdad, de esto. Justicia y reparación. Verdad, justicia y reparación. No, porque es que el proceso es distinto. Es que eso es lo que se ha aplicado para los procesos de paz con la guerrilla y con los paramilitares. Es que aquí las víctimas son ciudadanos que estaban ahí pasivos en su casa, que nadie les ha prestado atención, que les dañaron sus casas, que tuvieron que caminar horas y no han sido víctimas y no las nombran por ningún lado en el proyecto. Mire que el proyecto se enfoca por supuesto, el ejemplo que pone el doctor Sócrates de 15.000 pesos, pero el proyecto se enfoca impunidad para aquellos que delinquieron en el marco de la protesta social. Además queda así de amplio que usted no lo va a poder controlar. Y simplemente dice, usted presidente, con paz total haga esto y usted ministro de Justicia, entréguenos un listadito. ¿Quién va a controlar? A doña Pepita Pérez, que está en el barrio San José, cerca del Portal de las Américas, que duró durante 7, 8 meses sintiendo las afectaciones, ¿quién le va a responder? ¿Ustedes en el Congreso, claro, el presidente de la República o nadie? Es claro que si no se cumplen con las condiciones que dispone la Constitución de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, estas personas no pueden entrar en los beneficios que van a surgir del proceso de paz total. Pero no se está haciendo, digo, con todo el respeto, esto al revés o de atrás hacia adelante. ¿No deberían ser primero las víctimas y luego, si se catalogarían así, los victimarios? No, no necesariamente. Digamos, las víctimas van a ser el eje de la resolución de cada uno de los conflictos. Al analizar cada uno de los casos, porque es que esto no va a ser simplemente una resolución en donde dicen salen todos. Se va a analizar caso por caso, eso va a ser casuístico. El que no cumpla con todas esas condiciones y sobre todo con las exigencias constitucionales y supraconstitucionales en respeto a los derechos de las víctimas, no va a tener esos beneficios. Pero mire, ahí Camila, el doctor Sócrates, con el proceso de paz de las FARC, yo voté por el sí, lo defendí, le hicieron conejo a la paz y un Iván Márquez ahora está feliz y nuevamente contra Humberto de la Calle Lombana, pues va a estar en el proceso de paz. Pero además, ahí hay un capítulo de impunidad que se llama las mujeres en el conflicto, las de Rosa Blanca, las que violaron, las que obligaron a abortar, las que esclavizaron sexualmente. Esas mujeres hoy no han tenido justicia, no han tenido realmente una garantía de que les respetaron sus derechos. Si eso pasó con el proceso de paz, si eso ha pasado con las mujeres, los vecinos víctimas del país, ¿qué va a pasar? Doctor Saavedra. Bueno, una precisión terminológica, y es que lo que ha denominado el proyecto para quienes participaron en el contexto de la protesta social es, el proyecto los ha denominado promotores de convivencia. El término de gestores de paz es para asuntos sí de conflicto en la negociación que se puede dar con los diferentes actores y participación ciudadana con los diferentes actores del conflicto. Y esto, reitero, es una buena iniciativa con una política criminal clarísima, que por lo menos aplaudo que hace rato no existía una política criminal medianamente seria en Colombia, pero con el problema constitucional de que el presidente ordene la libertad o ordene su intervención en asuntos de libertad, lo cual sería inconstitucional. Quería hacer esa precisión terminológica. Ya que lo leyó, doctor Saavedra, quisiera que nos ayudara a interpretar un poco porque pareciera ambiguo. Aquí entran, hablando de la protesta social, es el mismo rasero para los jóvenes de primera línea y los policías que participaron, que hoy están presos, algunos de ellos. Bueno, aquí se refiere a personas o ciudadanos que estén privados de su libertad por haber cometido hechos presuntamente ilícitos dentro del contexto de la protesta social. Yo creería que sí aplicaría. Pero los policías no hacían parte de la protesta social, intentaban contener la protesta violenta.
Bueno, ahí creo que sí quedarían por fuera y la norma está dirigida exclusivamente a quienes quedan por fuera, participaron. doctor, quedan por fuera, porque es que eso es lo que estamos viendo con la paz total igual impunidad total. Para la policía, toda la justicia y por supuesto los que de la policía violaron los derechos humanos deben tener todos los castigos, pero igualmente para los que sean de la primera línea deben cumplir con todos los castigos. Entonces, a la policía le damos con el mazo y pétalos de flores para los de la primera línea que delinquieron. Esa es la paz total que está proponiendo el Congreso de la República. Representante Suárez, ¿quedan por fuera los policías que hoy están vinculados a procesos penales por la protesta? No, definitivamente no. La Corte Suprema de Justicia en incontables providencias ha señalado que a casos iguales se aplican exactamente las mismas condiciones jurídicas. Entonces, en este caso, si se trata de excesos en el marco de la contención de las protestas, estas personas van a tener que estar cobijadas con los mismos derechos, pero el artículo no lo dice, digo, es un poquito ambiguo, lo deja por fuera como está redactado. No está en el proyecto que lo leí por todas las no personas está. que cometieron delitos en el marco de la protesta social. Los policías estaban conteniendo esa protesta social, hubo excesos, la policía misma lo ha reconocido, lo hemos evidenciado y evidentemente esto por razones del principio de igualdad tendrá que ser considerado. Matar a un en favor de la joven policía. en el barrio San José en las Américas, ¿le parece que es un exceso de la primera línea? ¿Matar a un joven quién? Los de la primera línea. Mataron a un joven en un barrio de Bogotá. Estamos hablando de los policías, No, ¿cierto? por eso, pero eso sí no es exceso. Los policías están siendo procesados por algunos abusos, algunos excesos en el marco de la contención de la protesta social. A ellos por esa misma razón se les debe aplicar sin la menor duda por principio de igualdad. ¿Qué delitos entrarían allí, representante? Hablando del caso de los policías, para que hagamos el mismo ejemplo con los jóvenes que están presos. Exactamente los mismos delitos, aquellos que, es decir, la totalidad de los delitos, excepto esos que están constitucionalmente prohibidos. Entonces, los demás pueden estar... No están por ningún lado contemplada la fuerza pública. Eso no es cierto porque en lo que se ha discutido no está. Solo está contemplado para los jóvenes de la primera línea. Bueno, es una interpretación que la doctora hace. Pero evidentemente el criterio que nosotros tenemos, el criterio no hago que interpretaciones. yo interpreto naturalmente de lo que conozco de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional ha dicho que para casos iguales se aplican exactamente los mismos criterios jurídicos. No podrían quedar excluidos y cualquier policía perfectamente puede solicitar la aplicación de la norma en su caso particular porque se dan las condiciones. Pero para los policías los policías solicitan, cada uno tiene que solicitar la revisión del caso o es el gobierno, porque se lo pregunto porque ya hay una lista de 314 jóvenes. Los policías pueden efectivamente solicitarlo. Yo creo que el gobierno tendrá que hacer también el análisis de los casos de los policiales o de los miembros de la fuerza pública que se encuentran en esas condiciones para incluirlos. Sí, claro, representante, antes de irnos a comerciales, como estamos hablando de interpretación, preguntarle o interpretar que es muy difícil ver al presidente Gustavo Petro indultando, perdonando a un policía por sus posiciones duras, críticas, ácidas sobre la policía, ¿es impensable, es equivocado? Sí, sin la menor duda. Nosotros estamos o somos conscientes de que ahora somos gobierno y tenemos que gobernar de la mano de todas las instituciones. Es decir, nosotros no podemos decir que vamos a hacer un gobierno sin policía, sin fuerza pública, sin ejército. Por el contrario, estos días hemos estado afianzando nuestra relación con las fuerzas militares, con las Fuerzas Armadas de Colombia, de manera que logremos precisamente sostener la institucionalidad. El proyecto dice expresamente que aplica a personas privadas de la libertad o condenadas, en el caso del indulto, por conductas en el contexto del derecho a la protesta. Si esto se estructurara bien constitucionalmente, que en mi criterio no lo está, por ser una norma de libertad, creería que sí podría aplicar en un contexto interpretativo también a miembros de la fuerza pública. Yo no lo descarto totalmente, necesitaría un esfuerzo argumentativo y por supuesto que se diseñe bien porque esto es inconstitucional así como está el día de hoy en el proyecto, pero bien diseñada creería que podría ser equiparable también a los miembros de la fuerza pública. No veo motivo para que no sea así. Concejal. No, está claro que están con vicios de inconstitucionalidad. En una democracia, ojalá los muros de contención, la Corte Constitucional, funcione para que paren las locuras que está haciendo el Congreso de la República con el cuentico de la paz total, que para mí es impunidad total. Y de verdad,
en nombre de las miles de víctimas del país, de Bogotá, que las conozco bien, ojalá una palabrita esté relacionada con las víctimas que hoy todavía están esperando apoyos de los gobiernos nacionales y municipales. La polémica está encendida por cuenta de 2 artículos donde se le darían facultades especiales al presidente Gustavo Petro, al presidente de la República, para indultar o designar gestores a quienes participaron, a quienes se protestaron, a quienes se manifestaron en el marco de lo que se llamó estallido social, que es la protesta social. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pausa, ya regresamos. Estamos de regreso, hoy es miércoles, estamos hablando de paz total, de los indultos, de la intención de este gobierno para quienes se manifestaron, para quienes salieron a las calles y hoy están enfrentando procesos penales o incluso están sentenciados. Hablando del presidente de la República, hay datos entre agosto y octubre del 2022, la aprobación de la gestión del presidente Petro ha caído del 56 al 46%, mientras que su desaprobación sube del 20 al 40% según Invamer. A propósito del presidente Gustavo Petro, el expresidente Iván Duque, en una entrevista al diario El País de España, responde: la paz no es posible dando prebendas a los violentos porque solo genera nuevas formas de violencia. Hablando del contexto de paz total, hablando de los indultos, hablando de lo que está en este momento planeando representante Suárez, el presidente del gobierno Gustavo Petro, quisiera pedirle su interpretación, su lectura sobre esta frase del expresidente Iván Duque. Bueno, yo creo que el expresidente está acostumbrado a otra visión de la política criminal. Él también confunde la política criminal con la política penal. Aquí nosotros estamos hablando de precisamente lograr escenarios de paz. ¿Y con quién más se va a dialogar sobre paz? Pues con las personas con las que se han tenido conflictos violentos. No podemos hablar de paz con quien no ha cometido un delito, no podemos hablar de paz con las personas que no tienen, digamos, las condiciones para sentarnos a hablar con ellos. Entonces, si definitivamente nosotros queremos hablar de la paz en Colombia, tenemos que sentarnos con los violentos, porque con las personas con las que no tenemos conflicto, pues no podemos resolver un problema que no es con ellos. La frase dice, no es posible dando prebendas la paz, hablando él, a los violentos, porque eso genera nuevas formas de violencia. ¿Usted cree que es posible garantizar en el caso de los jóvenes de primera línea la no reincidencia? Ese es el propósito. Nadie podría sensatamente decir que definitivamente ninguno de estos jóvenes va a dejar de cometer delitos. El propósito es que nosotros, a través de este proceso de diálogo, logremos un consenso suficiente para que esos acontecimientos violentos a los que se les pretende dar este tratamiento especial dentro del proceso de paz, pues definitivamente terminen. Y esto no ha sucedido solamente en Colombia. Yo creo que la historia de los diálogos de paz y de los procesos de paz en el mundo entero han mostrado que es a través del diálogo, que no necesariamente hasta que se imponga uno de los dos actores se puede lograr la paz. Es posible a través del diálogo definitivamente llegar a la paz total. Doctor Saavedra. Bueno, sobre esta frase, maravillosa la intervención de él para la democracia, pero la política criminal la define el Estado. Y pues la posición ganadora en Colombia fue la del presidente Gustavo Petro y es él quien define la política criminal a seguir. Sobre la no reincidencia, ese es un asunto que se debe mirar caso a caso. La no reincidencia no debe tener en cuenta solamente factores objetivos, sino subjetivos de quién es la persona, qué hace, qué ha hecho, de qué manera se comporta. En ese caso no será lo mismo una persona dedicada a actividades criminales durante años y que vive y se lucra de esta, a una persona que realmente ha cometido delitos políticos o conexos, es decir, a personas que han actuado con el espíritu de reivindicar o cambiar las instituciones con un propósito altruista, que es algo muy diferente a las simples formas de delinquir por delinquir o lucrarse de esa actividad, como sí lo hay muchos también dentro de la denominada primera línea. Concejal. Primero, creo que el presidente Petro empezó como volcán y ya va como nevado, con esa encuesta que vimos de desaprobación y de dolor que tiene Colombia, y es muy rápido, apenas unos mesecitos y ya estamos de esa manera. Miren, yo creo que necesitamos levantar en la Constitución Nacional y en nombre de la libertad y de la democracia no permitir que tengamos impunidad. Eso es gravísimo. Y por supuesto que Gustavo Petro ganó, pero ganó casi que empatado con el otro. Y aquí, si queremos construir una paz total, tenemos que escucharnos todos, no solamente los que hablan
igual que ustedes, porque ese es un error. Que le criticaron bastante al expresidente Duque y al expresidente Álvaro Uribe, y están cayendo exactamente en lo mismo, en no escuchar más allá del pedacito y de reivindicar siempre lo mismo. Aquí no podemos permitir que haya impunidad. Por supuesto que la paz se hace entre contrarios, pero escuchándose, y también en lo político, no solo en la política criminal, no solo con los delincuentes de la picota, con el pacto de la picota, con el ELN, con los que le hicieron conejo a la paz de Marquetalia, como el señor Iván Márquez, que bastante cuestionado que se está haciendo, por supuesto con los jóvenes que no tienen delitos atroces y graves, pero no con todos. Aquí no podemos decir, vengan todos los que delinquieron, hicieron de todo, porque ¿saben qué también es la paz total? Servicios públicos, educación, una apuesta social más allá de entregar recursos, 1 billón de pesos que van a dar, dando 800.000 pesos a cada uno de los jóvenes Nini o algunos que de pronto puedan estar delinquiendo. Eso fracasó en Bogotá. Aquí es que generar empresa, generar empleo y escucharnos todos. Paz total, solamente con una parte del país, pues no se va a construir. Quisiera que nos ayudaran los compañeros a revivir las imágenes de lo que está ocurriendo, de lo que ocurrió hace apenas unas horas en Bogotá, que es la manifestación, el enfrentamiento que hay y que hubo todavía en el centro de la capital, indígenas en Vera, con policías reclamando incumplimientos. Representante Suárez, esto también aplicaría, entraría allí, digo, hay más de 16 policías heridos, hay civiles heridos, entraría dentro del concepto de paz total, indulto, porque esto es protesta social, o por lo menos así lo han bautizado, lo han catalogado desde el gobierno. Lo que se ha planteado hasta ahora es que solamente serían incluidos aquellas personas procesadas y o sentenciadas en el marco de la protesta social de los años 2020 y 2021. Ya este tipo de situaciones habrán de ser analizadas desde otra perspectiva, pero yo no creo que uno simplemente pueda venir y decir que los indígenas son un grupo de criminales porque ha sucedido toda esta lucha. No son todos los indígenas, pero si usted revisa las imágenes, tienen a un policía. Hoy protestaron los indígenas. A un policía hombre y a una policía mujer dándole garrote limpio, como dirían, en el piso, en absoluto estado de indefensión, golpeándolo. ¿Eso es protesta social? Eso es una protesta social obviamente violenta, claro, que no reúne las condiciones para todos los beneficios de los que estamos hablando. Entonces, eso tendrá que ser analizado desde otra perspectiva, pero en principio no estaría dentro del proceso de negociación de los que se está hablando en el proyecto de paz total. ¿Eso es tan así, doctor Saavedra? Digo, si esto es protesta social y se habla del contexto de protesta social, ¿esto sería retroactivo incluso? Bueno, habría que mirar exactamente las circunstancias en las que están sucediendo estos hechos y los elementos de prueba que se recopilen. Considero que de recaudarse esos elementos de prueba o mirando estas imágenes, pues tristemente sí entraría, porque precisamente lo que quiere el proyecto es indultar o evitar la responsabilidad penal de este tipo de protesta. Por supuesto, la responsabilidad civil de esos daños tendrán que responder porque no se pierde. Ellos deben responder por las víctimas y por los daños que han ocasionado. Pero tristemente creería yo que esto sí entra dentro de lo que plantea el proyecto actual. Concejal Bastidas. Bueno, hoy pasó una protesta social no pacífica, totalmente violenta. Primero, secuestraron a unas personas, cerca de 200 personas en el edificio de Avianca. Segundo, los indígenas utilizaron a los niños de escudos humanos. Tercero, llevaban piedras y llevaban palos para agredir a la fuerza pública. Eso de ninguna manera, representante, es pacífico. Y eso, ni siendo rey, ni siendo indígena, nadie puede tener acciones y vía libre para agredir a la fuerza pública, ni excusas. Por el contrario, necesitamos que haya castigos y con nuestro equipo vamos a denunciar a aquellos que están dirigiendo a esos indígenas, porque usted lo sabe, llevan aquí, María Camila, un año ya en el Parque Nacional, luego fueron a La Rioja, pero hay unos vividores detrás de esas víctimas que el gobierno distrital tiene que estar denunciando. Hay 16 policías heridos, hay 11 gestores de convivencia que solo tienen su voz y sus manos para decirles cálmense, y les dieron una muenda como se pueden ver en los videos. Así que no a la impunidad, y ojalá que este tipo de conductas no se vuelvan habituales, porque pasa como en la casa, cuando todo el mundo hace lo que le da la gana, pues vemos este tipo de acciones.
Se pronuncia sobre este tema, sobre la paliza que se dieron allí, mutua, hay que decirlo también, entre indígenas y policías y algunos civiles que intentaron proteger a los funcionarios, a los gestores de convivencia de la alcaldía de Bogotá. Dice que la ciudad, la alcaldesa Claudia López, es quien les ha dado refugio y ayuda humanitaria a los Embera por más de 2 años. Le habla al gobierno, dice que no evita que los desplacen ni les garantice el retorno seguro. Bogotá no puede seguir sola en este. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pausa, ya regresamos hablando de manifestaciones, de protesta social, de los indígenas Embera, pero también de este proyecto que está transitando en el Congreso de la República y que pretende darle indulto, perdón, borrón y cuenta nueva a los que participaron en la protesta del año pasado, incluso del 2019. Ya regresamos. Estamos de regreso hoy miércoles hablando de paz total, hablando de los indultos del Congreso de la República que está estudiando este proyecto de ley, la Ley de Orden Público. Concejal Bastidas, su reflexión final, su conclusión sobre este tema. Bueno, como lo he dicho, paz total es impunidad total. Ojalá tengamos muros de contención de la democracia, la Corte Constitucional, que la sociedad civil se movilice pacíficamente, que tengamos garantías y que no nos acostumbremos a decir delinquir paga, hacer mal paga, violentar y destruir paga, porque ese es el mensaje que nos está dando el Congreso de la República con el cuentico de paz total. Paz total es una política social de verdad, integral, empleo, que no aprueben esa reforma tributaria que desestimula el empleo y la empresa, y eso es lo que estamos viendo diariamente. Representante Suárez. Bueno, tenemos una diferencia sustancial respecto a la postura de la concejal, pero naturalmente no hay que seguir confundiendo la política criminal con la política penal. Aquí la respuesta a los conflictos sociales no tiene que ser necesariamente cárcel, hay que resolver ciertamente todos esos problemas que han originado las distintas formas de violencia, y para eso se presentan proyectos de alternatividad penal que nos van a permitir, en primer lugar, tener en cuenta a las víctimas y, por supuesto, resolver esa historia de sangre y violencia. Yo creo que Colombia merece la oportunidad de acabar con esta guerra atroz. Y hay que, para aclarar una cosa que dice la concejal, no es cierto que las personas que incumplieron el proceso de paz anteriormente puedan ingresar. Esa negociación de paz ¿No es cierto que Iván Márquez vaya a tener una tercera oportunidad? Las personas que firmaron y violaron digamos, los acuerdos de paz, si no justifican, definitivamente están excluidos. El acuerdo de paz es claro en eso. Ellos no pueden llegar nuevamente. Pero entonces, ¿qué hace el doctor Danilo Rueda en Venezuela hablando con Iván Márquez? Tendrán que analizar las condiciones por las cuales él se excluyó. Si él no demuestra que efectivamente cumplió los acuerdos de paz, que no se justifica haberse salido de los mismos, entonces no podrá entrar en la paz total. Doctor Saavedra. Bueno, una gran conclusión legal para el gobierno y para el Congreso. Si lo que quieren es liberar a las personas de la primera línea que están presas en este momento, así como está el proyecto en este momento, no es posible. Incluyan la amnistía y de esa manera las liberan sin necesidad de que sean primero condenadas. De lo contrario, así como está el proyecto, las personas de la primera línea que cumplan o no los requisitos seguirán en la cárcel hasta tanto sean condenadas. Eso en Colombia por lo menos 5 años para estos ciudadanos o más. Entonces, esa es la recomendación legal. Así como está el proyecto en este momento, es inconstitucional pretender que el presidente pueda ordenar la suspensión de órdenes de captura o, peor aún, suspender medidas de aseguramiento. Eso no tiene sustento. Estudien un tema de amnistía si lo que quieren es hacer efectiva esa política criminal en el derecho penal. Es decir, esto no supera, no pasa una revisión, un examen de la Corte Constitucional. Jamás. Este tema, son 2 temas, ¿no? El indulto sí, porque está permitido en la Constitución. Me refiero al tema de nombrar promotores de convivencia a personas en este momento cumpliendo medidas de aseguramiento. Hay 314 jóvenes que están en las listas que ya ha levantado el gobierno nacional, que ha sido muy activo, muy proactivo, buscando a quienes podría darles este perdón y olvido a los que participaron en protesta, a los jóvenes a los que pidió el presidente Gustavo Petro al fiscal general liberar. Esta noche con nosotros Pedro Suárez Vaca, hablando con nosotros de la libertad, el perdón. Representante, gracias por acompañarnos esta noche en Zona Franca.
Bueno, gracias a ustedes, un afectuoso saludo para los compañeros panelistas. Gracias, señor. Lucía Bastidas, que es concejal verde, concejal de Bogotá, una mujer muy activa en temas de política, hablando también de la primera línea. Gracias, concejal. Buenas noches. María Camila, muchas gracias. Un gusto, como siempre, estar aquí hablando de temas de interés. Gracias. Y en temas penales, el abogado Sócrates Saavedra, debutando hoy aquí en Zona Franca. Doctor Saavedra, gracias por acompañarnos. A ti, María Camila, un gusto y muchas gracias a la concejal y al representante. Ha sido un placer realmente discutir sobre estos temas. Gracias. Y hablando de reformas, la otra que también está pasando momentos duros es la tributaria. No solamente la rebelión de los liberales, la U también está proponiendo algunos cambios, hablando también de Zona Franca, no este espacio, las zonas francas en el país y otros tantos puntos allí en la gran y ambiciosa reforma tributaria del presidente Gustavo Petro. Llegamos al final, como siempre, gracias. Mañana tenemos una cita aquí a las 9 en punto de la noche. Que descansen.